Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados que se están sumando. Vemos una afluencia muy interesante de personas que todavía están solicitando ingreso, por lo cual les queremos proponer darles 2 minutos más y ya damos inicio a nuestra charla del día de hoy. Bueno, yo creo que ya pasaron los 2 minutos que nos propusimos para darle a los invitados que estaban pendientes por ingresar, así que a todos muchas gracias. De verdad es un gusto para nosotros tener a todos nuestros invitados a esta charla, nuestra charla del día de hoy, en la que vamos a estar conversando acerca de temas, unos temas muy importantes que sin duda están impactando muy fuertemente en lo que soy la empleabilidad, y es sobre temas de marca personal y mapeo de mercado. Primero que todo, quiero comenzar presentándome. Mi nombre es Eduardo Urdinola. Hoy soy manager en la operación de Colombia para el grupo DNA, experto en temas de empleabilidad, reclutamiento y selección, headhunter en los últimos 7 años de mi carrera profesional. Y bueno, antes de dar inicio a esta charla, quiero darle la palabra a nuestro invitado Daniel Campos para que se presente, les cuente un poco de él y así demos inicio a esta charla. Daniel, un gusto tenerte por acá con nosotros. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Vi que estábamos en todos lados, ¿no? Panamá, Chile, Perú, qué chévere que haya tanta gente interesada en estos temas, ¿no? Y bueno, yo me presento. Yo llevo también más o menos unos 7 a 10 años trabajando en procesos de social selling, o sea, procesos de venta como tal, pero hace más o menos 7 años empecé a trabajar en temas de empleabilidad puntualmente y desde eso llevo trabajando una plataforma que es muy importante empezar a hacer presencia, que es LinkedIn o LinkedIn, como le quieran decir, y a partir de eso hemos venido creando diferentes metodologías y estrategias para poder lograr hacer que esos objetivos profesionales que nos estamos trazando se puedan dar más fácilmente. Buenísimo. Y precisamente ahí, Daniel, la pertinencia y agradecerte por tu presencia, por estar aquí hoy acompañándonos con nosotros. Y creo que quisiera comenzar por el principio, ¿no? Y es entender qué es y cómo se arma la marca personal de cada uno de nosotros. Perfecto. Mira, para hacerlo en términos generales, la marca profesional o la marca personal es lo que hablan de ti, la percepción que tú has logrado dar a las personas que te rodean. Bien, cuando una persona puntualmente, cuando le preguntan alguna cosa y piensa en ti y dice, mire, yo conozco a esta profesional, yo conozco a esta persona que conoce de X, Y temas, es porque hemos venido trabajando la marca profesional. Entonces es esa forma en que yo hago que la persona no se olvide de mí, ¿cierto? Y ahora,
¿Cuál es el tema importante acá en ese proceso de armar esa marca profesional? Yo creo que la podemos resumir en una cosa muy importante, la propuesta de valor. Bien, generalmente nosotros como que esa parte no la miramos tanto, pero realmente cada vez más el mercado lo que está buscando, más que verificar si tú tienes un currículum, si tú tienes una hoja de vida, si tú tienes unas aptitudes, habilidades, es ¿qué haces tú con todo ese conocimiento? ¿Cómo todas esas habilidades que tú has logrado durante 10, 15, bueno, 5 años de experiencia trabajando, ahora lo puedes trabajar tú para una organización? ¿Qué es lo que tú puedes ofrecer por las organizaciones? Entonces, cuando yo creo mi propuesta de valor, básicamente yo estoy respondiendo dos cosas. Uno, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cierto? Y dos, ¿cómo puedo ayudar con ese conocimiento y esa expertise? ¿Cómo puedo ayudar a esa organización o a esas personas a que logren esos objetivos que se están trazando? ¿Bien? Eso es lo que está buscando el mercado. Puntualmente, el mercado quiere puntualmente saber es usted para qué me sirve, usted qué me ofrece, qué es ese beneficio que yo quiero recibir de usted y que me va a dar y que va a hacer que esos objetivos se logren. Ok, perfecto. Y ahí, Daniel, creo que esa introducción que tú haces es muy clara, ¿no? Y muchas veces entendemos cómo esa marca personal la podemos ir construyendo en el día a día, con nuestros colegas, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, digamos que con las distintas personas que tenemos relación, no solo al interior de nuestra compañía, sino también afuera. Pero hoy en un mundo altamente digitalizado, donde pues definitivamente los reclutadores, las compañías, los headhunters cada vez utilizan más las redes sociales, herramientas digitales en general. Eh, ¿Qué conocimientos básicos necesitamos nosotros para poder empezar a armar esa marca personal orientado a algún tema un poco más digital, más a esto que se está moviendo tan fuertemente hoy en el mercado laboral? Perfecto. Mire que ahí tú tocaste un tema muy importante y es que cada vez más las personas estamos buscando o estamos tratando de tener respuestas desde Internet, ¿bien? Desde las redes sociales, desde páginas web, etcétera. Siempre estamos buscando las soluciones en medio digital, ¿bien? Entonces, a partir de eso, no, sale algo muy importante y es que nosotros deberíamos trabajar dos competencias, ¿bien? Que son básicas, o sea, no importa el tipo de profesional que sea, si tienes una carrera técnica o una carrera profesional, es obligatorio que empecemos a trabajar dos temas. Entonces, el primero va enfocado al tema de marketing digital. Bien, no quiero decir con esto que pues tenemos que hacernos una maestría ni nada, pero sí debemos tener temas básicos, porque es que mira qué es lo que está sucediendo. Si hablamos en porcentajes, ¿cierto? Más o menos un 60-70% de todo el proceso de selección lo está haciendo solo el reclutador. Es decir, no tenemos un contacto con ese reclutador para decirle, mire, esto es lo que yo estoy buscando, esto es lo que yo quiero, mire que yo soy de estas competencias, nada. ¿Sí? Eso lo está viendo la persona a partir de donde nos está encontrando, en portales de empleo, o nos está encontrando desde LinkedIn, o nos está encontrando en otras redes sociales, porque ya no solamente LinkedIn es como la única red que habla sobre temas profesionales, ya hay muchas más, ¿bien? Pero aquí se vuelve importante es que si yo no logro tener un conocimiento básico de cómo funciona ese proceso digital, pues va a ser muy difícil que las personas me encuentren. ¿Bien? Y eso es un error que cometemos muchísimo porque siempre tratamos de decir, bueno, yo pongo mi hoja de vida 1A muy bonita, con toda la información, pero no me olvido de que esa hoja de vida la voy a tener que subir a una plataforma, la voy a tener que empezar a presentar en una red social. ¿Sí? Entonces, si yo no logro tener ese conocimiento de cómo funciona una plataforma digital y cómo hago yo para que esa plataforma digital trabaje para mí, pues va a ser mucho más difícil que las personas me encuentren. ¿Bien? Y ahí es donde quedamos totalmente invisibles. ¿Sí? Puede ser la mejor hoja de vida, pero no nos van a ver porque no estoy trabajando con la plataforma. ¿Bien? Y lo segundo es que precisamente como la persona
solamente toma una percepción a partir de lo que está leyendo, de lo que está revisando en esas redes sociales o lo que está revisando en la página web, pues ¿qué va a pasar? Si yo no soy claro con la información, si yo no soy lo suficientemente específico en lo que yo hago, en lo que yo busco, pues también va a pasar que la persona pues nos va a desechar. Bien, si yo no entiendo, no confío, y si no confío, pues no, ¿para qué busco tener un contacto contigo? ¿Sí? Y creo que, y tú lo decías, Eduardo, que manejas todo este tema de reclutamiento, pues tú a partir de lo que estás leyendo es que te haces una idea de la persona, ¿sí? Tú no estás hablando con ella. Claro, si uno tuviera la posibilidad de hablar con esa persona, claramente podría uno decirle muchas cosas que a veces en la hoja de vida se tienen que omitir, ¿bien? Pero acá no, acá yo tengo que empezar a mostrar de una manera muy correcta qué es lo que yo hago, ¿sí? Hablar desde un lenguaje claro para el reclutador, porque también a veces empezamos a hablar desde una parte demasiado técnica, ¿cierto? Y pues el reclutador no necesariamente tiene que tener todo el conocimiento de esas partes técnicas, ¿sí? Entonces tenemos que llegar a un punto medio en donde, claro, yo demuestro que tengo unas competencias, que tengo unas habilidades, pero también dentro de esas competencias y habilidades es cómo me expreso para que las demás personas me entiendan. ¿Sí? Entonces, por eso se vuelve tan importante que aunque este término de social selling se habla mucho es desde las áreas comerciales, desde las áreas de ventas, pues definitivamente para esta parte que al final estamos buscando empleo también se vuelve importante. Al final también yo me estoy vendiendo, o sea, todo el tiempo nos estamos vendiendo, ¿sí? Todo el tiempo yo estoy mostrando el mejor producto, ¿sí? Y ese mejor producto soy yo, ¿sí? Entonces tenemos que ser mucho más explícitos y mucho más eh, específicos con la información que estamos entregando. Sobre todo, y ahí para complementar un poco lo que tú dices, esto es un consejo que yo le doy a muchos de mis candidatos y a las personas con las que tengo la oportunidad de conversar, y es precisamente encontrar ese lenguaje intermedio, ¿no? Donde demostramos nuestra experiencia, pero donde seamos asequibles para otras personas que no puedan ser expertas, como tú decías, no, aunque la especialización de los reclutadores cada vez es mayor, sin duda, sobre todo cuando nos vamos a mercados altamente especializados, como lo puede ser tecnología, como lo puede ser el mercado de la salud, como lo puede ser el mercado de algunas ingenierías o de temas de energía. Sin duda, encontrar los nombres correctos o los nombres del mercado que son comparables con nuestro cargo puede ser algo que funcione bastante bien, ¿no? Y creo que hace parte de precisamente algo que quería tocar contigo, y es cómo hacernos ver en las plataformas digitales, cómo poder resaltar de los demás que también quieren que los vean, que también tienen su perfil, que también pueden estar haciendo las cosas bien como nosotros las venimos haciendo, pero cómo pudiéramos precisamente eso para captar esa atención del reclutador y tener más opciones de ser considerados dentro de un proceso de selección. Claro. Mira, generalmente cuando nosotros empezamos a trabajar todos estos temas de marca profesional y de búsqueda de empleo a nivel digital, lo primero que le digo a las personas es no entre a lo digital. Bien, primero entienda específicamente qué es el mercado, qué es lo que está buscando el mercado a partir de mi carrera profesional o el área donde yo me quiera desempeñar. Es muy importante tener claro un objetivo, ¿sí? Porque yo no sé si, y creo que a ti te ha pasado varias veces que uno le pregunta a las personas, bueno, ¿usted qué quiere? Lo que caiga, ¿sí? Cualquier cosa que me dé una estabilidad laboral, yo estoy de acuerdo, ¿sí? El problema es que cuando yo me pongo en ese proceso, pues tarde o temprano, a los 2, 3 meses, yo ya estoy aburrido porque no quiero, no me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, pues estoy perdiendo mucho tiempo y en muchos casos lo que va a pasar es que también se vuelve después más difícil buscar lo que yo sí quiero, ¿sí? Entonces nos empezamos a encasillar en cosas que no son, ¿bien? Entonces, sí es importante uno empezar a establecer cuál es el objetivo, cuál es el tipo de empleo que yo quiero, cómo lo quiero, o sea, empezar realmente a trazar. Yo creo que lo mejor es coger un cuaderno y empezar a escribir, mire, esta es la empresa que yo quiero, estos son los sectores que yo necesito, quiero trabajar en estas y estas áreas, estas son las funciones que yo quiero trabajar. Y a partir de esa información, cuando yo ya tengo claro cuál es mi objetivo, pues tengo que empezar a buscar qué es lo que está mirando el mercado. Bien, generalmente tenemos un problema de ego muy fuerte y es que uno asume que su hoja de vida es la mejor, ¿sí?
Y sí, claro, puede ser cierto, pero de alguna forma yo tengo que mostrar ese mejor de otra forma. Bien, entonces ahí es donde yo empiezo a identificar qué es lo que está buscando ese reclutador sobre mi área, cómo me busca, ¿sí? Mira que, y se ve mucho, por ejemplo, en LinkedIn, que a veces las personas inventan nombres que no tienen nada que ver. Y pongo un ejemplo, entonces yo soy coordinador de sueños, ¿sí? Es muy bonito, es muy loable el tema. Soy nómada digital, soy poeta digital. Son cosas muy interesantes, pero a la larga en el mercado un reclutador no va a decir necesito a un poeta digital, ¿sí? No. Tenemos que aterrizar eso. ¿Cómo me busca? Ah, me busca como gerente de tecnología, me busca por desarrollo de software, me trabaja por auditor líder. Entonces, esas palabras, que es lo que siempre hablamos, que son las famosas palabras claves, ¿cierto? Y que a veces se ha mitificado tanto el tema y que uno dice, no, esto es una cosa muy complicada. No, es pensar muy bien cómo ese mercado me está buscando, esas palabras con las que me está buscando, y a partir de eso ya empiezo, ahora sí, a entrar a las plataformas y empiezo a desarrollar todo lo que me pide la plataforma a partir de ese tipo de información que ya he encontrado, que sé que el mercado está buscando. Bien, lo otro también es importante identificar, pues, cuál es la plataforma o cuál es la red que yo debería trabajar. Bien, porque siempre dicen, no, es que tienes que entrar a LinkedIn. Sí, en algunos casos es muy importante, pero en otros no tanto, ¿sí? Por ejemplo, lo que son diseñadores, lo que son personas que están más hacia fotografía, hacia cine, pues tal vez funciona más otras redes sociales para mostrarse, para poder venderse, ¿sí? Entonces, uno también tiene que empezar a identificar en dónde está mi mercado, ¿sí? Entonces, mira que toda esa información ni siquiera hemos entrado a hacer la plataforma, y mira toda la investigación que tú tienes que hacer inicialmente, ¿sí? Para poder llegar a ser efectivo. Cuando tú ya entres a la plataforma y digas, sí, definitivamente voy a empezar a trabajar desde LinkedIn, pues yo ya sé con qué palabras voy a utilizar, cuáles son los tipos de habilidades que están buscando en el mercado, cuáles son esas funciones que son realmente relevantes para ellos, y asimismo no perder el tiempo, ¿cierto? Poniendo información que al final ni es relevante, no nos entienden y que hasta podríamos ser descartados por ese proceso. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y ahí, Daniel, antes de continuar, quiero de hacer aquí una breve pausa para recordarle a todos los asistentes que si bien en este momento estamos conversando y contándoles un poco acerca de los principios de esta charla, pueden dejar sus preguntas en la caja de preguntas y al final vamos, no les podemos prometer que las vamos a contestar todas, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo porque sabemos que normalmente de este tipo de temas surgen muchas preguntas. Y ahí, Daniel, quería preguntarte precisamente cuáles son estas competencias que debemos desarrollar para nuestra marca personal. Bien, entonces, como te decía, todo se une, ¿no? Entonces, mi marca profesional no es para mí, es para otras personas, ¿sí? O sea, yo como quiero verme o quiero que me vean las personas, y sobre qué percepción quiero que esas personas tengan hacia mí. Bien, entonces a partir de esa información es que yo tengo que empezar a ver algunos tipos de competencias. Pero digamos que en términos generales uno debería empezar a trabajar competencias, uno, a nivel de habilidades blandas, ¿cierto? Empezar a identificar cuáles son esas habilidades blandas que para las personas que de pronto no conocen, y aquí ya tú me ayudas, Eduardo, un poco, esas habilidades blandas son básicamente cómo yo puedo lograr que todo ese conocimiento y esa expertise que yo tenga la pueda poner en práctica en alguna organización. ¿Sí? ¿Cómo hago para que eso digamos que yo pueda desempeñar equipos, cómo puedo trabajar de una manera correcta y que todo ese conocimiento realmente se llegue a algo, a un buen resultado, ¿sí? Y también viene muy importante lo que son las habilidades duras, que estaría más enfocado a ese tipo de conocimiento técnico y esa expertise que yo tengo para poder decir,
las funciones que me van a poner a mí, soy capaz de hacerlas porque tengo ese conocimiento, tengo esa expertise. Entonces acá es ese conocimiento técnico, cuáles son esas herramientas digitales o esas herramientas tecnológicas que yo trabajo, cuál es esa experiencia a partir de todo lo que yo he visto dentro de mi carrera profesional, cómo lo he venido desempeñando, ¿sí? Y adicionalmente a eso, hay que buscar, nuevamente, como lo digo, hay que mirar qué más está buscando el mercado, ¿sí? Porque a veces, como les digo, nos llenamos tanto de ego que decimos nuestra hoja de vida es la superior y realmente cuando empezamos a mirar lo que está buscando en el mercado, pues empezamos a ver que es posible que estén buscando otras habilidades que de pronto no tenemos y ahí es donde tenemos que empezar a mirar, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago para desarrollar esas habilidades y no me quede rezagado, ¿cierto? Con respecto a lo que está pidiendo el sector, ¿sí? Y eso es un tema muy, muy delicado porque a veces las personas no hacen eso, no lo revisan. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentado realmente a mirar y a leer puntualmente qué es lo que se está buscando en los procesos de selección? ¿Sí? Simplemente leemos como en la primera parte, necesitan gerente de compras, necesitamos negociación, ese soy yo, pero no estoy leyendo todo. Y es importante que nosotros miremos qué es lo que más busca el mercado y a partir de eso también hacer una crítica constructiva sobre lo que tenemos, ¿sí? Y no quedarnos tampoco quietos en que simplemente es entregar información en una plataforma, que pasa mucho y creo que eso se ve bastante, por ejemplo, en LinkedIn, que la gente transcribe su hoja de vida, ¿cierto? Al perfil y cierran y nunca más lo volvieron ahí y esperan a ver cuándo nos llaman. Eso nunca va a pasar, ¿bien? Porque al final estas plataformas funcionan como las redes sociales y pues LinkedIn es una red social, ¿cierto? Que lo que busca es que haya interacción, que la gente comparte información. Si yo quiero empezar a crear una marca profesional, pues yo también tengo que mostrar qué es lo que yo valgo, ¿sí? Y esa marca profesional tengo que mostrarla a partir de que este es mi conocimiento y cómo comparto ese conocimiento. ¿Por qué comparto esa información? ¿Sí? Tengo que hacerme conocer. Yo no puedo quedarme solamente quieto esperando en el computador a ver qué llega. No, tengo también que empezar a venderme. ¿Sí? Por eso es que vemos que los influenciadores, ¿cierto? Y todas estas personas, pues ganan y ganan más personas que los siguen a partir de qué? De ese contenido de valor que estoy entregando. Entonces, si yo quiero hacerme conocer porque soy un experto o porque conozco un tema en específico, pues tengo que mostrarlo, tengo que venderlo, ¿bien? Y no asustarme, ¿bien? Porque siempre vamos a pensar de que hay alguien que sabe más que uno, ¿sí? Y eso es cierto, y siempre va a pasar que hay una persona que sabe más que uno y le puede cuestionar muchos de los temas que nosotros vayamos a compartir, pero también así hay personas que no saben todo lo que yo sé, ¿sí? Entonces, hay que esforzarse un poco en ese proceso de vamos a generar contenido para esas personas que necesitan conocer lo que yo hago, que necesitan saber cómo es que yo hago estos temas, ¿cierto? Y ese es el contenido que yo genero. Claro, habrán personas que saben más, pues esas personas no van a ser los que me van a necesitar, son las otras personas, ¿sí? Y hay que trabajar sobre eso. De acuerdo, de acuerdo. Y ahí precisamente eh, quería preguntarte, Daniel, hoy yo creo que por la cabeza de muchos de nosotros, cuando estamos en el proceso de buscar empleo, cuando queremos empezar a explorar qué está sucediendo en el mercado, eh, tenemos de alguna manera una riqueza hoy de plataformas digitales, una posibilidad de portales, de plataformas, de redes sociales. Y creo que eso en algunos casos puede llegar a ser un poco a confundir o a parecerle tener demasiadas opciones al candidato, a la persona que está en ese proceso de búsqueda. ¿Cuáles serían esas plataformas en las que sí o sí deberíamos estar, en las que nos deberíamos enfocar en construir esa marca personal que nos ayude a lograr los objetivos? Y claramente si de pronto tienes el ejemplo de alguna especializada
que tú mismo lo decías, sabemos que hay plataformas especializadas para gente de tecnología, sabemos que hay plataformas especializadas para gente que está más enfocada en procesos creativos, en temas de diseño. ¿En cuáles tú consideras que definitivamente es infaltable que tengamos nuestro perfil y que seguramente nos va a ir permitiendo ir armando y llegando de la mejor manera posible y con el mayor conocimiento a algunas otras más específicas? De acuerdo. Bueno, una, claramente, digamos que de las más importantes está LinkedIn, ¿no? Porque al Ujú. final esta herramienta es una herramienta que está enfocada precisamente a eso, a crear marca profesional. La gente piensa que es un portal de empleo y eso no es un portal de empleo, es una marca profesional donde yo puedo abrir oportunidades. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cada vez más esta plataforma, por ejemplo, ya no solamente se enfoca en que nosotros trabajemos hacia la búsqueda de empleo, sino que también podamos ofrecer nuestros servicios. De hecho, hay una sección donde uno ya puede ofrecer sus servicios, vender sus servicios como un freelance, como un consultor, asesor, etcétera. Bien, y a partir también de eso, LinkedIn nos da la posibilidad hasta de llegar a ser emprendedores y empezar a buscar oportunidades de negocio. O sea, LinkedIn es una herramienta bastante versátil, ¿sí? Y ahí deberíamos empezar a trabajar. Ahora, esa es una primera parte que es importante. Pero lo segundo es, como lo decía anteriormente, es importante entender en dónde es que mi mercado está buscando personas como yo. Bien, porque si yo veo que si definitivamente parte de lo que está buscando el mercado se hace directamente, por ejemplo, desde un YouTube o desde un Instagram, pues yo tengo que empezar a hacer presencia en estas herramientas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que finalmente, de hecho, por ejemplo, en otros lados, las personas que trabajan en diseño o las personas que están trabajando con temas de cine, televisión, mínimo deben tener una página web. O sea, mira hasta dónde ya llegamos. Ya ni siquiera es entra a una red social, es que tú ya deberías tener una página web para mostrar tu portafolio de servicios, ¿sí? Pero eso, ¿quién, digamos, determina eso? El mismo mercado. El mismo mercado empieza a mostrarnos a nosotros qué más necesitamos trabajar. ¿Sí? Entonces, digamos que LinkedIn es una herramienta muy interesante. Las otras redes, a partir del conocimiento o de mi área donde yo estoy, pues también debería ser algún tipo de presencia. Y también es muy bueno que empecemos a ver esa posibilidad de trabajar nuestra página web, ¿sí? Una página simple, no quiero decir esas páginas como muchas organizaciones, ¿no? Pero una página donde pueda mostrar esa propuesta de valor. Bien, es importante que la gente conozca para qué le sirvo yo, ¿sí? En qué le puedo ofrecer, qué es lo que yo le puedo dar a esa persona, ¿sí? Y también estar monitoreando herramientas donde están buscando profesionales de mi área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Google, cada vez Google se vuelve más importante. Mira que Google, por ejemplo, es una herramienta que nos ayuda muchísimo porque Google lo que hace es que empieza a sacar de todas las páginas web que hay en el mundo, empieza a mirar dónde hay o dónde están buscando profesionales. Bien, entonces Google es una herramienta, Google Jobs es una herramienta muy interesante para empezar a trabajar este proceso. Indeed, ¿sí? Indeed, ¿sí? Es una herramienta también Ujú. muy importante que quiere hacerle competencia a LinkedIn. Bien, y digamos que me pareció muy interesante todo lo que él plantea, porque ellos ya lo que están buscando también es entender un poco qué es lo que está haciendo la organización o qué es lo que están pensando los empleados a partir de su experiencia laboral, ¿sí? Entonces, Indeed, acá Julia nos está preguntando que cuál es la otra, y ND, ahí está escribiendo, Indeed, ¿sí? Es una herramienta también muy interesante con la que podemos trabajar y que nos ayuda muchísimo, ¿sí? Y ya las otras plataformas, pues hay diferentes tipos de herramientas o de plataformas que también podríamos mirar a nivel de trabajos remotos, ¿sí? Podemos mirar esas, dependiendo también, pues digamos que el servicio que nosotros estemos ofreciendo, pues empezarán a buscar, y hay muchísimas. Ahorita déjame y aquí hago un recorderis de algunas de las empresas que podemos mirar, pero es importante también, acá me dicen GitHub es recomendable, sí, GitHub también es buena.
Hay muchísimas. InfoJobs es algo que también nos muestra a nosotros cómo está el mercado laboral, ¿sí? Entonces, De, empecemos a trabajarlas y tampoco, como tú lo decías ahorita, no busquemos recopilar la información de todas las herramientas que hayan, ¿sí? Porque podemos durar siglos mirando qué herramientas más hay, ¿cierto? Y al final, pues lo que vamos a hacer es que nos vamos a ver como agobiados, precisamente porque hay muchísima información, ¿sí? Mira, por ejemplo, en remotos está angel.com, FlexJobs, está InfoJobs, Career Builder, Working, Nomads, ¿sí? Remote Job, o sea, hay muchas, ¿sí? Pues si yo me pongo a mirar todas, me vuelvo loco, ¿sí? Cojamos las más básicas, ¿sí? Y a partir de eso vamos empezando a mirar otras, ¿sí? Yo ahorita les envío como un listadito, aquí se las voy escribiendo, pero sí es importante que lo importante acá es más que todo empezar a entrar por lo menos a una red, ¿cierto? Y a partir de esa red empiezo a trabajar en otras, ¿sí? No empezar todas de una vez, porque también, ¿qué pasa? Hay mucha gente que entra y dice, no, voy a abrir Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, y abren todas las redes sociales, ¿sí? Y al mes ninguna está funcionando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque claramente cada vez que tú abres una red social, pues te exige de alguna forma que tú tengas que hacer presencia en ella. Entonces, tienes el tiempo para poder trabajar en todas, tal vez no, es muy difícil, ¿sí? Trabaja en una y a partir de esa vas empezando a crecer las demás. de acuerdo. Y ahí precisamente creo que tú tocas un tema muy importante y es, eh, si bien muchas de estas, por ejemplo, y veo que hay un altísimo interés en temas de trabajo remoto, si bien hay algunas que trabajan o que tocan tipos de trabajo, especialidades en general, hay otras y yo creo que nos vamos dando cuenta con el uso de esas plataformas de que tienen un foco muy importante hacia tecnología, por ejemplo, que tienen un foco muy importante hacia personal bilingüe para temas de servicio al cliente, que tienen un foco muy importante hacia temas de diseño, temas de marketing digital, que es un tema que se está moviendo muy fuertemente. Pero yo creo que lo que nos pasa a muchas personas cuando estamos en este proceso es algo que tú comentabas ahorita y me gustaría un poco ahondar ahí y es, muchos pensamos, puse mi perfil en redes, abrí un perfil y terminé. Y claramente no es así. Claramente ese es el primer paso y definitivamente es un primer paso supremamente importante, vital, pero y algo que tal vez a muchas personas les da miedo, no saben cómo hacerlo, cómo lanzarse, es hacerme ver en la red social. Y alguna de las maneras de hacerse ver en la red social es precisamente a través de la interacción con contenidos, la generación con contenidos, pero yo creo que hay muchas personas dan un paso atrás porque dicen, yo no soy tan experto, hablar de este tema, no me siento tan cómodo, de pronto genero un poco de debate. ¿Cómo romper un poco esa barrera, Daniel, de hacerse ver y hacerse ver desde la tranquilidad, desde la seguridad que queremos irradiar ahí, que precisamente nos va a permitir estar en el radar de las personas de las que queremos estar? Claro que sí. Mira, y podemos irnos un pasito antes. Si a mí me da mucho susto porque sé que a todos nos ha pasado, nos da pánico escénico empezar a generar contenido y más por el miedo del qué dirán y el si hay una persona que critique lo que van a decir, porque eso nos ha pasado a todos. Uno siempre dice, es que hay una persona que sabe más que yo que va a decir que lo que yo estoy diciendo está mal. Bien, pero nosotros podemos empezar a hacer un proceso de networking a partir de simplemente de comentar las publicaciones de otras personas. ¿Sí? Empezar, si digamos que todavía me da susto un poco generar contenido, pues empieza a hablar con las personas, empieza a escribirles cada publicación que haga una persona que me interesa, pues empezar a responderle, empezar a poner mi punto de vista, ¿sí? Algo muy interesante de las redes sociales es precisamente eso, que lo que busca es que la gente interactúe, ¿sí? Que pongan su punto de vista. En algunos casos
también va a pasar que hay gente que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y eso va a pasar, ¿sí? Pero eso es lo que hace rico el proceso, ¿bien? Porque imagínate que todos te dijeran, sí, estamos de acuerdo contigo, pues realmente, pues no No hay tendría discusión, esa, ¿no? sí, No hay exacto, no espacio se genera para eso. la interacción. De acuerdo. Entonces, sí hay que empezar a generar ese proceso. Ahora, esa es una primera parte. La segunda, si todavía me sigue dando miedo, ¿cierto? A escribir o hablar, pues empecemos a hacer networking de ir presentarnos con las personas. Desde LinkedIn, y aquí estoy viendo que hay personas que están compartiendo su perfil de LinkedIn, pues ¿por qué no escribirles? Hola, por ejemplo, acá tenemos a Francesca. Hola, Francesca, ¿cómo estás? Mira, te vi en Ruta Laboral y nos pareció interesante todo lo que viste. Mira, ¿qué te pareció? Y empezar a generar esa conversación, ¿sí? Eso es empezar a hacer networking. Y aquí hay algo muy importante. El networking debe ser estratégico, no es simplemente contactar al que sea, ¿sí? Sino que si yo quiero crear una marca profesional muy fuerte y quiero hacer que las personas objetivo, digamos, mi próximo jefe, el reclutador, me tenga en cuenta, pues yo también tengo que empezar a generar una comunidad de calidad. ¿Y qué es una comunidad de calidad? Es empezar a contactar con esas personas que al final me van a ayudar a lograr un objetivo profesional, ¿sí? Entonces no es simplemente llegar y, es que todo el que esté en LinkedIn lo voy a contactar, no, es hacerse la pregunta, ¿esa persona me sirve o me va a ayudar en algún momento a que yo pueda lograr ese objetivo profesional? No. Ok, si es no, entonces pues no lo contacto, ¿sí? Y ahí es donde yo empiezo a hacer todo este tema de generar una muy buena comunidad de calidad, ¿sí? Cuando ya empezamos a interactuar y empezamos a hablar, muy seguramente ya se nos pierde tanto el miedo, ¿sí? Y ahí es donde yo tengo que empezar a compartir contenido de valor, ¿sí? Ese contenido donde yo empiezo a mostrar ese conocimiento y esa expertise sobre el área en que yo me desempeño, ¿sí? Yo tengo que empezar no solamente a enamorar al reclutador, finalmente el reclutador es una parte del proceso de selección. La otra parte del proceso de selección está mi jefe directo, ¿sí? Entonces yo también tengo que empezar a enamorar a ese jefe directo, ¿sí? ¿Y cómo enamoro al jefe directo? Pues mostrándole mi conocimiento, ¿sí? Mostrando por qué. Entonces, y aquí puedo generar dos tipos de contenido, o un contenido que esté muy enfocado a que yo lo creo, ¿cierto? O un contenido que viene de un tercero, pero yo pongo un punto de vista. Entonces me explico, yo les comparto a ustedes el artículo que salió últimamente en Portafolio, ¿sí? Desde mi punto de vista, entonces empiezo a hablar desde mi punto de vista, entonces la gente empieza a verme como un conocedor experto en la materia, ¿sí? Sin haber generado contenido, ¿sí? Porque sé que es uno de los temas más complejos, generar el contenido. Pero es que generar contenido no quiere decir que sea totalmente siempre propio, puede ser de terceros, ¿sí? Lo importante es ese punto de vista. Pues mira que ahí ya vamos en ese camino de networking, ¿sí? Ahí es cuando ya empieza toda la comunidad a moverse, porque interactúas, ¿cierto? Estás interactuando, estás generando contenido, estás comentando, estás conversando con las personas. A partir de eso, ¿qué pasa? La comunidad ya empieza a verte a ti como un conocedor y empiezas a ser mucho más visible. Y las plataformas, el algoritmo que sea Instagram, TikTok, etcétera, ¿qué hace? Te empieza a dar visibilidad, ¿sí? Porque dice, esta persona está generando contenido, está generando impacto y lo que va a hacer entonces esas plataformas es que darme visibilidad. Y cuando yo soy más visible, pues es más fácil, empiezo a aumentar probabilidades de que las personas me encuentren más rápidamente. Claro, y ahí precisamente yo creo que ese es uno de los puntos que muchas personas nos da miedo y veo que se está haciendo un ejercicio supremamente interesante en el chat y es la gente compartiendo su perfil, ¿no? Compartiendo su perfil, agregándose, creo que es una gran manera de ampliar esa red. Eh, y también lo que tú decías, creo que muchas veces nos enfocamos exclusivamente en agregar a gente de talent acquisition, de recursos humanos, reclutadores, headhunters,
Y creo que algo que puede sumar mucho valor precisamente es contactar y mostrarse ante ese hiring manager, ¿no? Ante ese posible jefe, ante esa persona que de pronto valide mi expertise más desde un conocimiento propio, desde un conocimiento técnico, que tal vez lo que pueda hacer el reclutador, que si bien, como lo decía anteriormente, cada vez los reclutadores están más especializados, sobre todo en sectores como la salud, como la tecnología, que requieren poder hablar el mismo idioma o el mismo lenguaje del candidato, pues sin duda el poder llegar a quien habla nuestro mismo lenguaje, y quien se puede ver positivamente sorprendido por lo que compartamos o por lo que opinemos, es una gran manera también de ampliar esa red de networking. Claro, y de hecho, mira que cuando yo estoy en esos procesos de asesoría con las personas cuando están buscando empleo, lo primero que yo les digo a ellos es, usted tiene que buscar siempre tres personas. Está el reclutador y es una persona muy importante en todo el proceso de selección, pero hay otras dos que también le pueden ayudar a usted. Y uno es el jefe inmediato, ¿cierto? Y otro, una persona que puede estar dentro de su misma línea, como el colega, llamémoslo así, ¿sí? Esa persona, ¿qué va a pasar? Cuando a veces nos relacionamos con ellas, a veces ellos dicen, mira, va a salir una vacante, si quieres pásame la hoja de vida y yo la muestro, ¿sí? Generalmente esas personas son las que nos van a ayudar, por eso es que es tan importante ese networking donde yo estoy buscando que la gente me conozca. Bien, entonces si yo hablo con el jefe, pues claramente yo lo que estoy mostrando es esas competencias para poder hacer un cargo bien y me vendo por ese lado. Si yo estoy hablando con un colega, pues oiga, mire, tenemos cosas en común y tal vez si hay una oportunidad usted me podría ayudar. ¿Sí? Y no sesgarnos solamente en el reclutador, porque claramente el reclutador está haciendo muchas cosas adicionales, o sea, no solamente está mirando un cargo, sino está mirando 10 cargos al mismo tiempo y es más difícil que nos encuentren. No quiero decir que no lo hagamos, hay que hacerlo, ¿sí? Y lo otro también importante es no esperar a que salgan las vacantes, que eso es otro problema que hace la gente, que dice, no, si no salió la vacante, entonces yo no hablo. Sí, pero es que hay un 80%, un 70-80% de las vacantes que Que no se nunca se publican. publican, ¿sí? ¿Y por qué no se publican? Pues hay muchas cosas, ¿sí? Tienen políticas de referidos, etcétera, ¿cierto? Pero hay un punto importante acá y es que cuando yo hago el proceso de autopostulación, pasan dos cosas muy interesantes. Entonces, la primera es que de alguna forma el reclutador como que ya me tiene un poco en la mente, pues porque al final yo hablé con él, pero también se habla mucho y LinkedIn tiene un estudio muy interesante sobre eso, que dice que cuando los reclutadores van a buscar un candidato, lo primero que hacen es mirar su red social, ¿sí? Entonces, si dentro de De su red acuerdo. de contactos encuentra que hay personas que les puede servir para el cargo, él toma primero a esos. Si ya definitivamente no encuentra nada que hace, pues sale al mercado. Entonces, ¿por qué es importante autopostularse? Porque yo tengo que aumentar esas probabilidades, ¿sí? Que en algún momento, si el reclutador necesita un perfil como el mío y yo estoy dentro de su red de contactos, hay más posibilidades, ¿sí? Que empezar yo a pelear contra 800 millones de usuarios que puede tener LinkedIn. O sea, es un tema más complejo, ¿sí? Es aumentar probabilidades. De acuerdo, de acuerdo. Creo que con esto, digamos que con esta conversación, abarcamos una parte muy importante de los conceptos básicos, ¿no? Porque creo que esto es un tema mucho más amplio, pero de esos conceptos básicos de lo que es la marca personal. Y quisiera aprovechar estos últimos minutos para poder responder. Estamos teniendo una cantidad de preguntas importantes de algunas de nuestros invitados, de las personas que nos están acompañando acá. Por ejemplo, Daniel, nos pregunta Julia, ¿cómo priorizar el tipo de contenido de valor que es relevante para nuestra red? Bien, ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué es lo que está buscando el mercado? ¿Sí? Y eso es a partir del contenido, es yo poder entrar a mirar a mis competidores, a mirar las empresas a las que yo quiero trabajar, etcétera, y empiezo a encontrar algunos detalles que son importantes para ellos. Si todos están hablando en este momento, por ejemplo, de la subida del dólar, pues ¿por qué no generar un contenido
que hable sobre ese tema del dólar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final es un tema que está en tendencia y que va a ayudar a que más personas se interesen en lo mío, ¿sí? Aquí hay que dejar de pensar en mí mismo, porque el ego es uno de los principales problemas que tenemos nosotros, porque nosotros empezamos a generar contenidos a partir de lo que a mí me parece, ¿sí? Ah, es que hoy tengo ganas de hablar de tal cosa y entonces hablo de eso. No, es qué es lo que está buscando, qué es lo que está hablando el mercado y a partir de lo que está hablando el mercado, de las preguntas que se están generando, empiezo yo a generar contenido. Ahí es cuando las personas nos ven como una persona relevante y conocedora, ¿cierto? Y que definitivamente estoy generando valor agregado a las personas que me van a leer o que van a consumir mi contenido. De acuerdo. Y ahí precisamente con toda la importancia que tiene el manejo de las plataformas, Fabio hace una pregunta que me parece interesante, que no sé si sea más de percepción o sea una realidad. Tú como experto de LinkedIn tal vez nos puedas ayudar a dar un poco de luz ahí, pero Fabio dice que él nota que en LinkedIn, cuando no tenemos un cargo actual por estar en transición de carrera, o sea, porque estamos desempleados, nos castiga y no le da tanta visibilidad a ese perfil. Bien, claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando LinkedIn empieza a ver que nuestro perfil, y eso no solamente, yo puedo tener mi perfil actualizado y puedo estar trabajando y al final LinkedIn llega y dice, ese perfil está desactualizado. Hay una parte de la plataforma que cada vez que nosotros hacemos un cambio al perfil, él asume que nosotros lo estamos actualizando. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros cada mes, cada 2 meses deberíamos hacerle cambios a nuestro perfil para que el sistema empiece a entender que seguimos siendo activos. Entonces no es que simplemente me castigue LinkedIn porque no estoy trabajando. No, es que si yo no hago nada en la plataforma, si yo no hago ningún cambio, ninguna modificación a la plataforma, LinkedIn asume que está desactualizado. ¿Sí? Y conozco personas que tienen su perfil de LinkedIn muy bien, lo montaron hace 2 años muy bien, y LinkedIn está diciendo, ese perfil está desactualizado. ¿Por qué? Porque no se está moviendo, ¿sí? Entonces acá sí hay que empezar a actualizar. ¿Y cómo se actualiza? Comparte contenido, ¿sí? Genera contenido. Ahora, también empecemos a mirar que aunque no estemos trabajando, no quiere decir del todo que estemos inactivos. En algunos casos nosotros podemos estar haciendo temas freelance en algún lado. ¿Por qué no poner como parte de ese trabajo que estamos haciendo en este momento? Es, mire, estoy trabajando como freelance o soy consultor haciendo tales y tales cosas, ¿sí? Entonces, aquí el truco de LinkedIn es siempre ir actualizando el perfil. No importa que esté trabajando, esté buscando trabajo, pero no es cierto que porque tú no tengas trabajo en este momento, él te penalice. Te penaliza es cuando tú no actualizas constantemente la plataforma. Daniel, está clarísimo y creo que es un consejo tremendamente bueno. Creo que es un consejo tremendamente bueno porque efectivamente creo que muchos caemos en el error de solo actualizar LinkedIn o moverlo cuando o tenemos un cambio de trabajo o nos quedamos sin trabajo y estamos en esa transición de carrera. Entonces, súper importante mantenerlo ahí activo y también creo que el tema de poner proyectos en los que estamos, independiente que estemos en transición de carrera o sea algún tema adicional a nuestro trabajo actual, suma muchísimo valor y le da una visión al reclutador de para qué otro tipo de actividades podría yo tener en cuenta a este perfil profesional. Y Y ahí, mira que Ana, ahí, perdóname que te interrumpa, por eso es que LinkedIn creó la sección prestar servicios, ¿sí? Porque claro, él también empieza a ver la concepción de, sí, hay personas que no tienen empleo en este momento, pero eso no quiere decir que yo no pueda ofrecer mi conocimiento a empresas que requieran algo puntual de un tema, ¿sí? Entonces, ¿por qué no trabajar inicialmente mientras que consigo el empleo de mis sueños? ¿Por qué no hacer o ofrecer mis servicios profesionales? de acuerdo. Y precisamente, y creo que en todo este tema de construcción de networking, Ana hace una pregunta que yo creo que que es ese momento donde a muchos nos da ese susto de mandar un mensaje o ese, ¿será que le escribo? ¿Será que no le escribo? ¿Será que es impertinente? Y ella pregunta, ¿cómo podemos abordar a personas que no conocemos, con las que no hemos coincidido en ningún evento, pero que
de acuerdo a la investigación que hemos realizado, pudieran ayudarnos a conseguir nuestro objetivo y que están hoy en nuestra red de contactos? Ujú. Mira, aquí hay diferentes formas de contactar a las personas, ¿sí? Una es simplemente hablar sobre un tema en común, ¿sí? Hola Eduardo, mira, desde hace 2 años tú y yo hemos venido trabajando o hemos venido estando en temas relacionados con recursos humanos y creo que podríamos compartir experiencias y algunos temas que hemos venido aprendiendo en conjunto. ¿Conectamos? ¿Sí? La gente en LinkedIn, y tenemos que quitarnos esa percepción de que las personas son inalcanzables. En LinkedIn las personas, ¿sí? O sea, el hecho que tengas un cargo no es un tema para tenerle miedo. Finalmente es una red social y las redes sociales lo que buscan es empezar a tener esa unión con la gente. Entonces, ¿por qué no hablarle desde el punto de vista, mira, ambos estamos trabajando en un área específica y quisiera que podamos compartirnos información y más adelante mirar oportunidades, ¿sí? Entonces, esa es una forma de hablar con las personas, ¿sí? También, desde el mismo contenido de valor. Eduardo, viste que hace 2 días salió un artículo sobre esto, vi que de pronto esto te puede interesar, me cuentas, ¿sí? Generemos conversación. Es que lo que pasa es que pensamos que LinkedIn es simplemente para escribirle y decirle, hey, es que estoy buscando empleo, necesito que me ayudes. Pues claramente si es así, a nadie le gusta, o sea, porque no te conozco y ya me estás pidiendo cosas, pues no. Primero genera ese contenido, compartir información que hagas que tú tengas confianza. Creo que esa es la palabra más interesante. Cuando yo genero confianza, lo que hago es abrir oportunidades, ¿sí? Y es muy curioso, yo he hablado con personas de muy alto nivel, ¿sí? Con presidentes de empresas multinacionales y ha sido a partir de, oye, felicitaciones porque tuviste un buen resultado en una revista que te vi. Ay, muchas gracias, sí. Y ahí empieza la conversación, ¿sí? Entonces, pensemos que LinkedIn es una red social, ¿sí? Y a partir de esa red social generemos comunicación entre amigos, ¿sí? Y ya después, más adelante, pues sí podemos empezar a generar oportunidades, pero yo no puedo empezar a escribirle a la persona, ya necesito que usted me dé una oportunidad cuando no me conoce, De que pasa entrada mucho, ¿no? pidiendo, claro, de acuerdo. Sí, esos son los mensajes que normalmente se reciben y yo creo que el saludar, el compartir algo en común, el compartir información de valor, incluso el felicitar cuando hubo algún movimiento, cuando hubo alguna obtención de capital, ahorita con todo lo que sucede en las startups, con las rondas de inversión, etcétera, etcétera, creo que es una gran manera de romper un poco el hielo y de empezar a tener esa conversación. Y precisamente dentro de todo lo que hacemos en las redes sociales, en estos portales, en LinkedIn puntualmente, que hemos hablado tanto y que creo que sin duda es una muy relevante, nos preguntan cuáles son los tips principales que podríamos darle a nuestros invitados para empezar la gestión de nuestra marca personal. Bien, entonces, como yo les decía, lo primero, entender cuál es el mercado. Ahora, si yo ya tengo claro qué es lo que tiene el mercado, entonces empiezo a crear mi perfil a partir de dar soluciones o dar información de que yo soy la persona que puede ayudarlos a ellos a esas necesidades, esas preocupaciones que tienen. Bien, algo muy importante, siempre dejemos información de contacto. Eso es algo muy curioso, pero yo he hablado con muchos reclutadores y dicen, bueno, usted entra a un perfil y cuando entra al perfil, si usted no encuentra el contacto, ¿usted qué hace? Usted lo sigue buscando, le sigue escribiendo y dicen muchas veces, no, mire, es que, o sea, yo quisiera, de mil amores me gustaría escribirle a todo el mundo, pero es que no hay tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Te descartan. Entonces, cuando tú, y esto es parte de la experiencia del usuario, yo necesito hacer que en cada una de las secciones que tiene LinkedIn, yo le pueda entregar información relevante a esa persona que me está leyendo y que automáticamente también encuentre información rápida de cómo contactarme a mí. Bien, el banner no es para poner el paisaje, no, el banner es para decirte, mira, esto es lo que yo hago, esta es mi propuesta de valor y estos son mis datos de contacto por si quieres saber más de mí. El titular, miren, ese es uno de los temas que yo más le digo a la gente que trabaje. El titular es el primer momento en que la persona
me encuentra y a partir de lo que dice el titular, o sea, eso que aparece debajo de mi nombre, Ujú. a partir de eso, la persona se hace una idea y dice, ¿me sirves o no me sirves? ¿Sí? Entonces, si yo pongo, que pasa mucho, ingeniero industrial con MBA, sí, pero ahí no me estás diciendo qué me ofreces, qué cargo haces, en dónde has trabajado. Entonces, siempre hablemos desde funciones, conocimiento y propuesta valor. ¿Sí? Y lo otro, los validadores sociales, las referencias. Miren, las referencias ayudan muchísimo. No quiere decir que el reclutador se va a poner a leerlas. Eso fue, digamos que es muy raro que el reclutador se ponga a leer todas las recomendaciones, pero la recomendación tiene algo muy interesante y es que cuando son estratégicas, algunas personas simplemente con leer una recomendación se hace una muy buena idea de nosotros, ¿sí? Por eso es que nosotros compramos en Amazon, compramos en Mercado Libre. ¿Qué hacemos? Las estrellas y las reseñas. Y a partir de eso nos hacemos digamos que nos hacemos una idea de cómo tú vas a trabajar conmigo, ¿sí? Entonces trabajemos esa parte. En experiencia, muy importante que ustedes hablen sobre qué es lo que hacen, cuáles han sido las funciones que han tenido y cuáles han sido los logros. No solamente pongan, sí, soy asistente de gerencia. El asistente de gerencia no dice nada, ¿sí? Porque asistente de gerencia puede ser muchas funciones. No, mire, yo como asistente de gerencia hacía esto, 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 y esto fue lo que logré, ¿sí? Entonces acuérdense que la persona que está entrando a su perfil los está leyendo y se está haciendo una idea. Si yo no le entrego información valiosa, definitivamente lo que va a pasar es que no va a poder entenderme a mí. Si no me entiende, no hay confianza. Y si no hay confianza, no hay oportunidades. De acuerdo. Y ahí, Oriana nos hace una pregunta nos suelen hacer mucho en estos espacios y es acerca de la percepción de los reclutadores al hecho de que las personas cambien muy seguido de trabajo. ¿Es una percepción positiva? ¿Es una percepción negativa? ¿Depende del reclutador, de la empresa o simplemente no es relevante? Mira, el tema de los cambios, y creo que en los últimos años se ha visto que ya es un comportamiento normal, o sea, es un tema casi que hasta generacional en algunos casos, que haya cambios, ¿sí? Lo importante es que también uno empiece a mostrar por qué ha pasado los cambios, ¿sí? Si yo digo, no, es que me cambié porque es que estaba aburrido, es porque me tocaba madrugar, pues claramente es un punto negativo, pero si yo digo, no, mira, es que yo quise cambiar porque vi la oportunidad de crecimiento y vi que podía hacer esto, 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 pues al final no es malo. Sí, claro, si yo ya estoy cambiando cada 2 meses, pues también me está mostrando que algo está pasando, ¿sí? Pero que yo dure 1 año o 2 años, pues digamos que no es tan complejo el proceso. Lo importante sí siempre es mostrar por qué se hizo ese cambio y cuál es la razón que tuvo, ¿sí? Si es un tema de crecimiento profesional, es un tema que se puede entender y no es tomado a mal, ¿sí? Ahora, si todos me dicen, no, es que me echaron, pues algo está pasando, ¿cierto? De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No sé, Daniel, si nos tomamos 2 minutos más para responder tal Claro que vez sí. una última pregunta acá, entendiendo pues también cómo están las agendas, pero pregunta Mónica que si está sin trabajo, ¿activar LinkedIn Premium genera alguna diferencia en el logro de recolocarse profesionalmente? Mira, esa es una excelente pregunta. La gente piensa que por comprar LinkedIn Premium van a ser más vistos o van a estar en las primeras posiciones. Eso no tiene nada que ver. Todo lo que son las plataformas premium de LinkedIn lo que hace es que nos genera, nos da mayor oportunidad de ver más bases de datos. O sea, LinkedIn nos abre un poco más esas bases de datos que nosotros trabajamos. Bien, pero a partir de eso nada más, ¿sí? Lo que sí hay que trabajar cuando yo estoy, digamos que en ese proceso cesante, lo que yo tengo que generar es mayor contenido, porque al final lo que me va a ayudar a dar mayor exposición no es la plataforma, son las personas que yo tengo dentro de mi red de contactos y que están compartiendo mi información. Si yo genero mucha información que es relevante para mi comunidad, ¿qué va a hacer? Va a empezar a interactuar conmigo, va a compartir mi información, va a estar hablando conmigo. ¿Y eso qué va a hacer? Que la plataforma me ayude a ser mucho más visible. Bien, entonces
Si tienes LinkedIn Premium, no vas a ser más visible. ¿Sí? Si tú generas muy buen contenido y si tú estás constantemente interactuando en la plataforma, LinkedIn sí te va a dar exposición. De hecho, yo les digo, yo llevo 7 años y yo nunca he utilizado LinkedIn Premium, ¿sí? Y me he posicionado muy bien, pero ¿a partir de qué? Del contenido de valor, ¿sí? Entonces, el truco es ese, genera contenido de valor, genera una comunidad que realmente esté interesada en lo que tú hagas y a partir de eso sí se va a generar un cambio que va a generar que tú tengas un mayor acercamiento a esas personas objetivas. Perfecto. Pues Daniel, tenemos una cantidad de preguntas por aquí sin Sí, responder, soy pero yo que creo acá estás que respondiendo. el tiempo se nos acaba. Quiero agradecerte. Creo que este espacio ha sido muy, muy enriquecedor para mí y para todos los asistentes. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Decirles también a nuestros asistentes que gracias por confiar en nosotros, por sumarse a estos espacios que estamos abriendo constantemente desde el grupo y vamos a compartirles a los correos electrónicos registrados la información para que puedan acceder si se perdieron alguna parte de esta conversación o quieren de pronto especificar o volver a repetir algo de lo que nosotros aquí hablamos, que lo puedan revisar sin ningún problema. Un gusto, Daniel, de nuevo, mil gracias por tenerte aquí, por sumarte con nosotros y muchas gracias a todos los que se sumaron y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.